de pie frente a 300 invitados, mi propia hermana me señaló y soltó una carcajada el día de su boda. Ella pensaba que había orquestado mi máxima humillación. No se daba cuenta de que su nuevo esposo estaba a punto de entregarme el micrófono y el poder absoluto para destruir su vida perfecta. Crecer en la casa de los Garza significaba aprender tu lugar desde temprano. Estefanía era el sol y el resto de nosotros simplemente teníamos la suerte de quedar atrapados en su órbita. Si yo traía a casa una boleta con puros dieces, Estefanía anunciaba convenientemente que había entrado al equipo principal de porristas, y mis logros eran instantáneamente devorados por el entusiasmo hacia su nuevo uniforme. Mi madre, Bárbara, y mi padre, Ricardo, jamás vieron sus defectos. Para ellos, Estefanía era simplemente alguien con carácter o muy apasionada. Para mí, era una pesadilla. Soy Carlota, la hermana menor por 2 años y el saco de boxeo designado de la familia. Mientras Estefanía estaba ocupada cultivando su reputación como la reina del baile local, yo era la chica callada en la esquina, leyendo libros e intentando mantenerme fuera de la línea de fuego. El acoso no siempre fue físico. Era auténtica guerra psicológica. Estefanía tenía un don retorcido para encontrar tu inseguridad más profunda y convertirla en un arma, todo bajo una sonrisa dulce e inocente. Recuerdo cuando tenía 14 años y luchaba contra un acné severo. En Navidad, Estefanía me entregó una caja bellamente envuelta. Adentro había un corrector de maquillaje de Fuerza Industrial y un espejo, acompañados de una nota escrita a mano que decía, para los cráteres. Con amor, Steffi. Mis padres se rieron y lo llamaron bromas de hermanas. Yo lloré hasta quedarme dormida. Cuando llegamos a la adultez, creí que la distancia geográfica me salvaría. Me mudé a 3 estados de distancia, a Monterrey, construí una carrera exitosa en diseño arquitectónico y compré mi propio departamento. Estaba profundamente orgullosa de la vida independiente que me había forjado. Estefanía se quedó en nuestra ciudad natal en Puebla, aferrándose a sus días de gloria de la preparatoria, flotando de un trabajo de relaciones públicas de nivel básico a otro, hasta que conoció a Mateo. Mateo era, en papel, el partido absoluto. Era abogado corporativo, impecablemente educado, devastadoramente guapo y provenía de dinero viejo, ese tipo de riqueza silenciosa que no necesita gritar para hacerse notar. Cuando Estefanía lo trajo a la cena de Navidad hace 2 años, toda la familia extendida se desvivió por él. La verdad es que Mateo me agradaba. Era callado, observador y sorprendentemente centrado. A veces, cuando Estefanía estaba tejiendo una mentira particularmente escandalosa sobre cuánto trabajaba como voluntaria en el refugio de animales local, un lugar que me constaba jamás había pisado, yo lo sorprendía mirándola con una ceja ligeramente levantada, pero nunca decía nada para contradecirla. Así que, naturalmente, asumí que era solo otra víctima de la ofensiva de Encantó de Estefanía Garza. El amor es ciego, después de todo. Luego vino el compromiso. Fue un espectáculo masivo, fuertemente documentado en Instagram, completo con un flash mob contratado y un diamante impecable de 6 quilates. En el instante en que el anillo se deslizó en su dedo, la fase de novia histérica no solo comenzó, detonó. Poco después recibí mi propuesta para ser dama de honor por correo. Era un rompecabezas de madera personalizado que, al armarse, decía, necesito a alguien que me haga lucir bien. ¿Quieres ser mi dama de honor? Clásica Estefanía. Un insulto disfrazado de cumplido envuelto en una obligación familiar. Consideré seriamente rechazarlo. Mi terapeuta sin duda me lo aconsejó, pero Bárbara me llamó llorando, rogándome que simplemente mantuviera la paz. Es su día especial, Carlota. No seas egoísta y no le arruines esto, me había suplicado, utilizando su maniobra favorita de manipulación emocional. Así que, en contra de mi buen juicio, cedí. La planificación de la boda fue una clase magistral de tortura financiera y emocional. Estefanía eligió vestidos para las damas en un tono altamente específico y nauseabundo de verde limón fosforescente. Para empeorar las cosas, exigió que los vestidos se hicieran de un satín barato y sofocante que se adhería a cada defecto percibido. ¿Su razonamiento? Es alta costura, Carlota. No esperaría que lo entendieras ya que vives en camisas de franela holgadas. Las otras damas de honor, Valeria y Camila,
Dos de los clones idénticos de chica pesada de la preparatoria de Estefanía asintieron con vehemencia a pesar de lucir ellas mismas como marcatextos brillantes. Financieramente, Estefanía nos dejó secos. Estuvo la despedida de soltera de 5 días en Los Cabos, donde me obligaron a dormir en un sofá cama lleno de bultos mientras Estefanía y sus amigas tomaban las camas king size. Estuvo el lujoso té de canastilla en Nueva York, las pruebas obligatorias de peinado y maquillaje que costaron cientos de dólares, y los interminables regalos de la mesa de bodas. Topé el límite de una tarjeta de crédito solo intentando seguir el ritmo. Cada vez que intentaba establecer un límite razonable, Estefanía armaba un berrinche monumental, y Bárbara entraba al rescate para regañarme por causarle a su hermana un estrés innecesario. La única gracia salvadora durante esos insoportables 9 meses fue Mateo. Durante las pocas reuniones familiares que tuvimos, él intervenía sutilmente cuando Estefanía se volvía demasiado cruel. Una vez, en la fiesta de compromiso, cuando Estefanía criticaba en voz alta mi peso frente al banquetero, Mateo interrumpió con suavidad, me entregó una copa de vino añejo y costoso, y me pidió mi opinión profesional sobre los techos abovedados del lugar. Fue un gesto pequeño y hábil, pero lo significó todo. Comencé a preguntarme por qué un tipo tan inteligente y perceptivo como él se casaba con una víbora como ella. Supuse que él simplemente veía un lado más suave de ella que nos ocultaba al resto de nosotros. Estaba completamente equivocada. Llegó el día de la boda, trayendo consigo una violenta tormenta eléctrica de verano que combinaba a la perfección con la atmósfera caótica dentro de la suite nupcial. Estábamos en un opulento club de campo rodeado de inmensos campos de golf y candelabros de cristal que goteaban luz. Estefanía estaba en su elemento absoluto, ladrando órdenes tiránicas a los maquillistas y gritándole a la pobre organizadora de bodas porque las rosas blancas en los centros de mesa tenían demasiado amarillo en el centro. Yo me senté en silencio en una esquina, envuelta en mi monstruosidad verde limón, bebiendo agua tibia del grifo y rezando para que diera la medianoche. La tía Diana, la hermana de mi padre y la única otra persona cuerda en nuestra familia extendida, se inclinó hacia mí. Llevaba un elegante traje sastre azul marino y una sonrisa compasiva. Pareces una varita luminosa fluorescente, cariño, susurró suavemente. Pero aún así logras lucirlo mejor que la novia. Le apreté la mano en silenciosa gratitud. La ceremonia en sí fue innegablemente hermosa, si lograbas ignorar el hecho de que Estefanía había insistido en escribir sus propios votos, los cuales de alguna manera se transformaron en un monólogo autoindulgente de 15 minutos sobre sus propias mejores cualidades, y lo afortunado que era Mateo de haberla atrapado. Los votos de Mateo, en marcado contraste, fueron breves, casi como un trato de negocios. Prometió honrar la verdad inquebrantable de su relación, un fraseo que encontré extrañamente específico y un tanto frío, pero no le di demasiadas vueltas. La recepción fue cuando comenzó la verdadera pesadilla. Estefanía había organizado personalmente el plano de asientos para que yo quedara ubicada en una mesa pequeña y estrecha cerca de las puertas batientes de la cocina. Fui apostada lo más lejos posible de la mesa principal, sentada con parientes ancianos, distantes y duros de oído, y los acompañantes de sus compañeros de trabajo. Fue un insulto descarado y calculado, pero me tragué el orgullo, picoteé mi pollo seco del banquete y esperé a que terminaran los discursos habituales para poder escabullirme silenciosamente en la noche. Normalmente, la dama de honor principal da un discurso, pero Estefanía había declarado audazmente que no quería una dama principal porque nadie podría jamás estar en igualdad de condiciones con ella. En su lugar, decidió que ella misma daría un discurso sobre sus damas, finamente velado como un sincero agradecimiento. Se puso de pie con gracia, golpeando una cuchara de plata contra su copa de champán de cristal. El cavernoso salón de 300 invitados quedó en completo silencio. Lucía radiante en su vestido de seda de diseñador hecho a la medida, el enorme diamante en su dedo atrapando la luz del reflector. Gracias a todos por venir, ronroneó en el micrófono, su voz resonando a la perfección a través del sistema de sonido de última generación. Quiero tomarme un momento para agradecer a mis chicas, Valeria, Camila. Ustedes son mi roca absoluta. No podría haber sobrevivido a esto sin ustedes. Hizo una pausa, sus ojos escaneando el salón en penumbras hasta que se clavaron en mí, sentada junto a las puertas de la cocina en mi vestido verde brillante.
Una sonrisa lenta y maliciosa se dibujó en su rostro perfectamente contorneado. Y por supuesto, tengo que agradecer a mi hermana, Carlota. El operador del reflector, claramente siguiendo instrucciones preestablecidas, giró literalmente un enorme rayo de luz blanca y cegadora hacia mi mesa. Parpadeé, expuesta y desorientada. Carlota, dijo Estefanía, con una voz que destilaba una falsa y empalagosa compasión. Significa muchísimo que hayas volado hasta aquí, a pesar de tus severos problemas financieros. Sé que pagar ese hermoso vestido debió ser muy difícil con tu salario de diseñadora en apuros, especialmente desde que tu última firma te despidió, ¿verdad? Mi estómago se desplomó hasta los zapatos. No me habían despedido. Había renunciado con audacia para iniciar mi propia firma independiente. Fue un salto de fe profundamente personal y aterrador que había compartido en estricta confidencialidad con mi madre. Al parecer, Bárbara le había entregado esa versión retorcida directamente a Estefanía solo para darle municiones. Y solo quiero decir, continuó Estefanía, su voz elevándose teatralmente para que cada una de las personas pudiera escuchar, que realmente espero que atrapar el ramo esta noche por fin te traiga algo de suerte. Dios sabe que la necesitas desesperadamente después de lo que pasó con Diego. Un jadeo colectivo y agudo recorrió la habitación. Diego era mi exprometido, quien me había engañado con una compañera de trabajo hacía 3 años, una semana antes de que nuestra propia boda supuestamente se llevara a cabo. Fue una herida devastadora que había tomado años de terapia intensa para siquiera empezar a sanar. Ella estaba ventilando mi trauma más profundo, mi mayor humillación frente a cientos de personas, enmarcándolo como una anécdota pequeña, divertida y lamentable para hacerse lucir como la hermana mayor, benevolente y exitosa. Una risa cruel estalló desde la mesa principal. Valeria y Camila se reían incontrolablemente detrás de sus manos con manicura. Entonces, lo escuché. Estefanía se estaba riendo. Una carcajada fuerte, rebuznante y triunfal que rebotó en los techos abovedados del salón. Miré la mesa de mis padres. Bárbara y Ricardo estaban sentados ahí, luciendo ligeramente incómodos, pero ninguno de los dos hizo el menor movimiento para detenerla o defenderme. Me congelé, completamente paralizada por la pura magnitud de la humillación. Mi rostro ardía, lágrimas de ira picaban en las comisuras de mis ojos. Quería que el piso de madera pulida se abriera y me tragara entera. Apreté los bordes de mi silla hasta que mis nudillos se pusieron blancos, preparándome para ponerme de pie y salir corriendo por las puertas traseras hacia la tormenta. Pero antes de que pudiera mover un músculo, la atmósfera en la mesa principal cambió drásticamente. Mateo se puso de pie. No parecía enojado. Se veía notable y aterradoramente tranquilo. Caminó lentamente hacia Estefanía, quien todavía se limpiaba una lágrima de risa del ojo, y colocó suave pero firmemente su mano grande sobre el micrófono que ella sostenía. Mi turno, cariño, dijo, con su voz suave, profunda y firme. Estefanía parpadeó mirándolo, sorprendida pero dócil, ansiosa por interpretar a la esposa devota. Por supuesto, bebé. Diles cuánto me amas. Mateo tomó el micrófono de su agarre. Miró hacia abajo a su nueva esposa, luego hacia el mar de rostros desconcertados y, finalmente, su mirada afilada aterrizó en mí. Sostuvo mi mirada por un largo y pesado segundo. No había lástima en su expresión. Solo había una resolución fría y dura. Estefanía es una increíble narradora de historias, comenzó Mateo, su voz retumbando a través del salón silencioso, imponiendo autoridad absoluta. Tiene un talento real y único para resaltar los defectos y vulnerabilidades de los demás, pero convenientemente olvidó contar un par de historias interesantes sobre ella misma. La sonrisa engreída de Estefanía vaciló al instante. Mateo, ¿qué estás haciendo?, susurró lo suficientemente fuerte como para que el micrófono captara el borde de pánico en su voz. Mateo la ignoró por completo. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco de smoking negro hecho a la medida y sacó un elegante teléfono inteligente negro. No miró la pantalla. Solo lo sostuvo en alto para que toda la habitación lo viera. Por ejemplo, dijo Mateo, caminando lenta y deliberadamente detrás de la mesa principal, a Estefanía le encanta hablar sobre la honestidad y la verdad,
pero no mencionó la pura verdad sobre dónde estaba el fin de semana pasado durante su supuesto retiro de yoga de silencio. La sala quedó en un silencio sepulcral. Se podía escuchar la lluvia azotando contra los ventanales del piso al techo. Bárbara soltó un pequeño chillido confundido desde la mesa de la familia. Mateo, detén esto ahora mismo, siseó Estefanía, su rostro perdiendo todo el color, dejando que su pesado maquillaje luciera estridente. La arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por un terror crudo y sin adulterar. Mateo se giró para mirarla, su expresión completamente indescifrable y absolutamente desprovista de amor. Luego, miró a la multitud, se fijó en mí otra vez junto a las puertas de la cocina e hizo lo impensable. Bajó los escalones de la mesa principal elevada, navegó a través del mar de invitados conmocionados y silenciosos, y se detuvo justo frente a mi estrecha mesa. Me tendió el micrófono. Carlota, dijo Mateo, su voz cristalina y lo suficientemente fuerte como para que toda la habitación escuchara sin los parlantes. Creo que tienes un correo electrónico de un hombre llamado Roberto Saldívar que tal vez quieras leerle al salón. Te lo reenvié hace exactamente 5 minutos. Mi teléfono, descansando en mi bolso de mano sobre la mesa, vibró violentamente. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Todo el salón de baile, lleno de nuestra familia, los ricos asociados de Mateo y las amistades superficiales de Estefanía, contenía el aliento de forma colectiva. El silencio era tan absoluto que resultaba ensordecedor. Desabroché lentamente mi bolso y saqué mi teléfono. Me temblaban las manos, pero cuando desbloqueé la pantalla y vi la notificación de la dirección de correo de Mateo, una calma extraña y profunda se apoderó de mí. Abrí el correo. El asunto decía, Roberto, viaje a Los Cabos. Adjuntas había varias capturas de pantalla y un mensaje muy largo y muy detallado. Volví la mirada hacia Estefanía. Estaba aferrada al borde de la mesa principal, con los nudillos blancos, su boca abriéndose y cerrándose en silencio como un pez fuera del agua. Por primera vez en 28 años, mi hermana lucía absolutamente impotente. Y por primera vez en 28 años, yo tenía todas las cartas en la mano. Extendí mi mano temblorosa, envolví mis dedos alrededor del micrófono y lo tomé de manos del novio. El micrófono se sentía pesado, un instrumento de destrucción absoluta envuelto en metal negro y cables. El salón de baile estaba tan silencioso que podía escuchar el débil y rítmico tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo. Todos los ojos estaban clavados en mí. Miré hacia abajo a la pantalla brillante de mi teléfono, mis ojos escaneando el correo reenviado. El remitente era Roberto Saldívar. Yo conocía ese nombre. Todos en nuestra ciudad natal conocían ese nombre. Roberto Saldívar era un prominente desarrollador de bienes raíces comerciales, un hombre a finales de sus 40, sumamente casado y uno de los clientes más grandes de Mateo. Él también era el hombre que supuestamente había movido algunos hilos para conseguirle a Estefanía este exclusivo club de campo con un gran descuento. Respiré hondo, el aire llenando mis pulmones con una claridad repentina y embriagadora. Presioné el micrófono contra mis labios. El correo tiene fecha de hace 3 semanas, dije, mi voz rebotando en los candelabros de cristal, no tembló. Sonaba como una persona completamente diferente, alguien que ya no le tenía miedo a su hermana mayor. Es de Roberto Saldívar para Estefanía. Carlota, suelta eso ahora mismo. Mi madre, Bárbara, chilló desde la mesa familiar, su voz quebrándose con una autoridad fabricada. Se puso a medias de pie, tirando su copa de agua. Esto es inapropiado. Estás arruinando la boda de tu hermana. Antes de que pudiera responder, Mateo levantó una mano, dirigiéndole a Bárbara una mirada tan gélida que prácticamente la congeló en seco. Siéntate, Bárbara, ordenó en voz baja, o haré que seguridad te escolte a la salida antes de que los secretos de tu hija salgan a la luz por completo. Deja que Carlota lea. Bárbara se hundió de nuevo en su silla, su rostro sonrojado de un púrpura oscuro. Volví a mirar la pantalla. El asunto es, tenemos que parar. El correo dice, Steffi, tienes que dejar de llamar a mi celular personal. Patricia encontró los recibos del Hotel Viceroy en Los Cabos. Sabe que no estabas durmiendo en el sofá cama con tu hermana. Sabe de la suite que compartimos.
También encontró la transferencia bancaria que envié a tu cuenta privada para ese vestido de seda hecho a la medida. No puedo seguir cubriéndote, y no voy a dejar a mi esposa. No me contactes de nuevo, o yo mismo le contaré todo a Mateo. Un jadeo colectivo y horrorizado succionó el aire que quedaba en la habitación. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y asfixiante. Hay un archivo adjunto, continué, desplazándome hacia abajo con un pulgar firme. Sentí una sensación surrealista de desapego, como si estuviera narrando un documental de crímenes reales en lugar de desmantelar a mi propia familia. Parece un recuento de fondos. $15,000 transferidos el 12 de mayo, otros 8,000 el 1 de junio, y una cadena de mensajes de texto. Toqué la captura de pantalla. El texto de Estefanía dice: Roberto, por favor, Mateo es muy aburrido. Solo trabaja todo el tiempo. Solo me caso con él por el portafolio y el penthouse. Una vez que estemos legalmente atados, tendré la mitad de sus bienes y podremos resolver esto. Solo dame 6 meses para jugar a la esposa devota. Mentirosa, gritó Estefanía de repente. El sonido se desgarró de su garganta, crudo y desesperado. Se abalanzó hacia adelante, su inmaculado vestido blanco de diseñador enganchándose en el borde de la mesa principal. Bajó los escalones a trompicones, sus manos con manicura estirándose hacia mí como garras. Lo está inventando. Carlota es una mentirosa patética y envidiosa. Siempre me ha tenido envidia. No llegó a mi mesa. Mateo se interpuso en su camino, cruzando los brazos sobre su smoking a la medida. Ni siquiera se inmutó cuando ella chocó contra él, golpeando sus puños contra su pecho. No lo está inventando, Steffi, dijo Mateo, con voz aterradoramente tranquila. La esposa de Roberto, Patricia, vino a mi oficina el martes pasado. Trajo impresiones físicas. Trajo estados de cuenta bancarios. Trajo las grabaciones de seguridad del vestíbulo del hotel en Los Cabos que los muestran a ti y a Roberto dándose un beso muy apasionado mientras tu hermana y tus damas estaban en la alberca. Estefanía dejó de golpearlo. Sus brazos cayeron a los costados, su pecho agitándose mientras la realidad de su exposición comenzaba a asentarse. La hermosa y resplandeciente novia de pronto lucía demacrada. El pesado contorno de su rostro resaltaba como pintura de guerra en un soldado derrotado. ¿Por qué?, sollozó Estefanía, girando repentinamente hacia el papel de víctima que había perfeccionado durante 2 décadas. Miró a Mateo, sus ojos nadando en lágrimas teatrales. Si lo sabías el martes pasado, ¿por qué me dejaste caminar hacia el altar? ¿Por qué me dejaste hacer todo esto? Mateo la miró desde arriba, su expresión desprovista de una onza de simpatía. Porque eres una narcisista, Estefanía. Si hubiera cancelado la boda en privado, habrías tejido una red de mentiras. Le habrías dicho a todos que yo era abusivo, o que te engañé, o que estaba intimidado por tu fuerte personalidad. Habrías arruinado mi reputación en esta ciudad para salvar la tuya. La esquivó, caminando más cerca de mí. Y Mateo agregó, su voz proyectándose impecablemente hacia la audiencia cautiva, porque me senté a observar cómo tratabas a las personas que se suponía debían amarte. Te vi desangrar a tu familia. Te vi humillar a tu hermana en cada oportunidad. Cuando exigiste un micrófono esta noche solo para burlarte del trauma pasado de Carlota, supe que tomé la decisión correcta. Quería que sintieras exactamente lo que has pasado toda tu vida haciéndole sentir a Carlota. Quería que fueras humillada pública e irrevocablemente. Me miró, un destello de respeto genuino en sus ojos oscuros. Siento haberte arrastrado al fuego cruzado, Carlota, pero pensé que merecías el honor de dar el golpe final. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Valeria y Camila, los leales clones de Dama de Honor, prácticamente se arrastraban debajo de su mesa para evitar que las asociaran. Los susurros estallaron por todo el salón como un reguero de pólvora. Las parientes ancianas se aferraban a sus collares de perlas. Los ricos colegas de Mateo negaban con la cabeza con disgusto. Mi padre, Ricardo, finalmente encontró su voz. Se puso de pie, con el rostro pálido. Mateo, hijo, seguramente podemos discutir esto en privado. Esto es un malentendido. La boda. No hay boda,
Ricardo, interrumpió Mateo, sin siquiera molestarse en mirar a mi padre. Sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo interior. Como abogado, soy muy meticuloso con el papeleo. El acta de matrimonio requiere la firma de la novia, del novio y del juez después de la ceremonia para ser legalmente vinculante. Mateo, lenta y deliberadamente, rasgó el inmaculado pedazo de papel por la mitad, luego en cuartos, dejando que los pedazos similares a confeti revolotearan hasta el piso de madera pulida. Nunca la firmé. No estamos legalmente casados. Esto no fue más que una producción teatral muy cara y con banquete incluido. Estefanía dejó escapar un sonido que fue mitad lamento, mitad chillido. Cayó de rodillas. La costosa seda de su vestido financiado ilícitamente se acumuló alrededor de ella en el suelo. «Pero no puedes», gritó Estefanía. «El penthouse, mis cosas, ¿a dónde se supone que voy a ir?» «Hice que mis asistentes empacaran tus pertenencias ayer mientras estabas en tu última cita en el spa», declaró Mateo fríamente. «Actualmente están guardadas en una bodega con clima controlado en el centro de Puebla. El primer mes de renta está pagado. La llave está en tu bolso de novia. En cuanto al penthouse, el contrato de arrendamiento siempre ha estado enteramente a mi nombre. El portero ya tiene instrucciones de no dejarte subir». La naturaleza meticulosamente calculada de la venganza de Mateo era asombrosa. No solo la había expuesto. Había desmantelado sistemáticamente toda la infraestructura de su vida parasitaria. «¿Qué pasa con el club de campo?», se lamentó Bárbara, corriendo a arrodillarse junto a su sollozante hija dorada. «Los pagos finales a los proveedores, la barra libre. Ricardo y yo sacamos una segunda hipoteca para pagar nuestra mitad de esta boda». «Yo pagué mi mitad de los anticipos», respondió Mateo secamente. «Pero cancelé explícitamente la autorización de mi tarjeta de crédito para el saldo restante de la recepción, la barra libre y los excedentes del banquete. La gerencia del club está muy al tanto. Sugiero que cierres tu cuenta, Bárbara, y tal vez quieras cancelar los vuelos a las Maldivas. Reasigné los boletos de la luna de miel para mis padres». Mateo se volvió hacia la multitud, alisando las solapas de su saco. «A mi familia y amigos, me disculpo por la noche dramática, pero aprecio que estén aquí para presenciar la verdad. La barra ahora es oficialmente de cobro en efectivo a partir de este momento. Por favor, disfruten el resto de la tormenta». No esperó una respuesta. Mateo caminó hacia las pesadas puertas de salida de roble del salón, deslizando su teléfono de vuelta en su bolsillo. No miró hacia atrás a Estefanía, quien ahora sollozaba histéricamente en el suelo. Su maquillaje impecable escurría por sus mejillas en oscuros rastros de lodo. Me quedé sentada en mi silla por un largo momento. Mi corazón ya no martilleaba. Latía con un ritmo firme y poderoso. Durante 28 años, había sido condicionada a creer que Estefanía era intocable, que su crueldad era solo un hecho de la vida que tenía que soportar. Pero al verla ahora, un desastre arrugado y patético en el suelo, abandonada por su trofeo adinerado, juzgada por sus pares y llorando por la llave de una bodega, la ilusión se hizo añicos por completo. Me puse de pie. Agarré mi bolso de la mesa. «Carlota, no te atrevas a irte», espetó Bárbara, su rostro manchado de lágrimas torciéndose en una ira familiar mientras me miraba. «Mira lo que has hecho. Ayudaste a arruinar la vida de tu hermana». Me detuve y miré a mi madre. La ira que usualmente acompañaba sus acusaciones ya no estaba ahí. Solo había lástima. «No, mamá», dije, mi voz firme y completamente desprovista del miedo reverencial que solía cargar. «Estefanía arruinó su propia vida. Tú solo la ayudaste a ocultar la podredumbre hasta que colapsó. Ya terminé de ser el chivo expiatorio de los delirios de esta familia». Miré a Estefanía, quien me devolvía la mirada desde abajo con ojos venenosos enrojecidos. «Buena suerte atrapando el ramo, Steffi», dije en voz baja. «Dios sabe que necesitas la suerte desesperadamente». Di media vuelta y me alejé. Al pasar por las mesas de la familia, la tía Diana se levantó, tomó su elegante chalina azul marino y se puso a caminar a mi lado. «Siempre odié a esa chica», murmuró la tía Diana por lo bajo, enlazando su brazo con el mío. «¿Quieres ir por una hamburguesa grasienta con queso y una cerveza?»,
Me muero de hambre. Ese pollo seco fue un insulto a las aves. Nada me gustaría más, sonreí. Empujamos las pesadas puertas dobles y salimos a la fresca y lluviosa noche de verano. Todavía llevaba puesto un espantoso vestido verde limón, pero mientras la lluvia fresca golpeaba mi rostro, nunca me había sentido más hermosa ni más libre en toda mi vida. La resaca de la catastrófica no boda de mi hermana duró años, propagándose por nuestra ciudad natal como una onda expansiva tóxica. En una ciudad de provincia donde el chisme es esencialmente la moneda local, un escándalo de esa magnitud fue suficiente para alimentar la fábrica de rumores indefinidamente. Debido a la gran cantidad de invitados presentes, la verdad no pudo ser contenida, tergiversada ni manipulada por mis padres. Simplemente había demasiados testigos. En menos de 48 horas, un video tembloroso y granulado de teléfono celular, donde Mateo me entregaba el micrófono y yo leía el correo, fue subido de forma anónima a un grupo local de Facebook. Fue eliminado por los moderadores horas después, pero no antes de haber sido descargado y reenviado cientos de veces. La imagen pública meticulosamente elaborada de Estefanía fue aniquilada de la noche a la mañana. Pero el karma más duro y brutal no vino de la vergüenza social. Vino de la devastación financiera. Sin la considerable riqueza de Mateo para absorber los inflados costos del evento, los proveedores cayeron sobre mis padres como buitres. El club de campo demandó a Bárbara y a Ricardo por el saldo restante de la recepción, lo que, tomando en cuenta la cuenta de la barra libre que se había acumulado antes del anuncio de Mateo, ascendía a decenas de miles de dólares. El vestido de seda hecho a la medida de Estefanía, al haber sido pagado íntegramente mediante la transferencia bancaria ilícita de un hombre casado, se convirtió en un enorme punto de conflicto en el proceso de divorcio de Roberto Saldívar. Ah, sí, Roberto Saldívar. Si mi hermana pensaba que la venganza de Mateo había sido fría, estaba totalmente desprevenida para la campaña de tierra arrasada que lanzó la esposa de Roberto, Patricia. Patricia era una mujer que no toleraba a los tontos, y ciertamente no iba a dejar que una veinteañera aspirante a socialité se marchara ilesa después de intentar destruir su hogar. Patricia no solo desplumó a Roberto en el tribunal de lo familiar. Utilizó su extensa red de acaudalados dueños de negocios locales para asegurarse de que Estefanía se volviera prácticamente inempleable en nuestra región. Cada firma de relaciones públicas, cada agencia de marketing, cada boutique a la que Estefanía aplicaba, misteriosamente descartaba su currículum. Nadie quería la responsabilidad de contratar a la mujer que había implosionado públicamente en el altar del club de campo. Sus leales damas de honor de chica pesada, Valeria y Camila, cortaron abruptamente todo contacto con ella, borrando toda evidencia fotográfica de su amistad en sus redes sociales. Intentaban desesperadamente salvar sus propias reputaciones distanciándose de la zona de explosión. 3 meses después de la debacle, la presión financiera finalmente quebró a mis padres. La segunda hipoteca que habían adquirido para financiar la boda del siglo, combinada con los crecientes honorarios legales por las agresivas demandas del club de campo, los arrinconó. Tuvieron que vender la casa de nuestra infancia, una hermosa y amplia casa de 4 habitaciones con un porche envolvente que Bárbara había pasado 3 décadas decorando. Se vieron obligados a mudarse a una casa adosada, estrecha y deprimente de 2 habitaciones en el lado menos deseable de la ciudad. Fue durante este caótico cambio que mi madre me llamó. Era la primera vez que escuchaba su voz desde que salí por las puertas del club de campo con la tía Diana. Carlota, dijo Bárbara, su voz completamente despojada de su habitual mando altivo. Sonaba exhausta, frágil y notablemente pequeña. Estamos empacando la casa. Tenemos que salir para el viernes. La presión arterial de tu padre está por las nubes. Me enteré de lo de la casa, mamá. Siento que haya llegado a esto, respondí, manteniendo mi voz neutral, utilizando cada mecanismo de afrontamiento que mi terapeuta me había enseñado. Necesitamos un préstamo, Carlota, soltó de golpe, abandonando cualquier pretensión de ponerse al día. Solo 20,000, solo para mantener a los abogados lejos y que no le embarguen el sueldo a tu padre. Tienes esa nueva firma en Monterrey. No tienes una familia que mantener. Te lo puedes permitir. Cerré los ojos, recostándome en mi silla de oficina. Miré por la ventana el horizonte de Monterrey, la lluvia repiqueteando suavemente contra el cristal. Incluso ahora, después de todo,
Seguía priorizando los desastres de Estefanía, seguía esperando que yo fuera la red de seguridad, seguía exigiendo que sacrificara mi estabilidad ganada con tanto esfuerzo para subsidiar sus delirios. No, mamá, dije. Era una oración completa. ¿A qué te refieres con no? El familiar borde de histeria volvió a colarse en su tono. Carlota, somos tu familia. Estefanía está prácticamente catatónica. No puede encontrar trabajo. Está severamente deprimida y vive en nuestra habitación de invitados. Ten un poco de compasión. Ya tuviste tu venganza. ¿No es suficiente? ¿Venganza? Dejé escapar una risa seca y sin humor. Yo no planeé nada de eso, mamá. Solo leí la verdad en voz alta. La verdad que todos ustedes permitieron. Ustedes tomaron sus decisiones. Financiaron una mentira. No voy a llevar mi futuro a la bancarrota para pagar por el pasado de Estefanía. No me vuelvas a llamar para pedirme dinero. Colgué el teléfono y bloqueé su número. No me sentí culpable. Por primera vez en mi vida, establecer un límite no se sintió como una traición. Se sintió como supervivencia. Pasaron 3 años. El silencio de mi familia inmediata fue un profundo bálsamo curativo. Sin el ruido de fondo constante y agotador de los dramas de Estefanía y los chantajes emocionales de mi madre, mi vida comenzó a florecer de maneras que nunca creí posibles. Mi firma independiente de diseño arquitectónico, que había comenzado como un aterrador salto de fe en un diminuto estudio alquilado, creció exponencialmente. Contraté a 2 diseñadores junior, me mudé a una hermosa y soleada oficina en San Pedro Garza García y comencé a ganar licitaciones para proyectos comerciales competitivos. Pasaba mis fines de semana haciendo senderismo en la Sierra Madre, rodeada de una familia elegida de amigos que celebraban mis éxitos en lugar de competir con ellos. Incluso comencé a salir de nuevo, de manera lenta y cuidadosa, habiendo exorcizado por fin los demonios de mis traumas del pasado. Entonces, una fresca tarde de octubre, mi recepcionista hizo sonar el intercomunicador para anunciar que tenía una consulta programada por Zoom con un cliente potencial. Buscaban rediseñar su recién adquirida sede corporativa regional en el norte. Encendí mi cámara, ajusté mis notas y sonreí mientras se conectaba la transmisión del cliente. Sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, luciendo unos años mayor pero igual de impecable, estaba Mateo. Mi respiración se cortó por una fracción de segundo, pero me recuperé rápidamente. Mateo me dedicó una sonrisa pequeña y respetuosa, asintiendo con la cabeza. Hola, Carlota, dijo con suavidad. Ha pasado un tiempo. Tu portafolio es increíblemente impresionante. Mi equipo de adquisiciones recomendó ampliamente a tu firma para este proyecto. No sacó a relucir la boda. No mencionó a Estefanía. No habló de la noche en que desmantelamos a mi familia frente a 300 personas. Pasamos 45 minutos discutiendo muros de carga, soluciones de iluminación sostenible y espacios de trabajo de concepto abierto. Me trató enteramente como a un igual profesional muy respetado. Mientras terminábamos la llamada y acordábamos avanzar con una propuesta formal, Mateo hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Me alegra ver que te va tan bien, Carlota, dijo en voz baja, dejando caer la fachada corporativa por un breve instante. Construiste algo verdaderamente sólido. Tuve que limpiar un montón de escombros tóxicos primero, respondí, con una pequeña sonrisa cómplice jugando en mis labios. Pero los cimientos finalmente son seguros. Asintió, entendiendo a la perfección. Cuídate mucho, Carlota. Terminamos la llamada y me quedé sentada en mi escritorio, abrumada por una profunda y verdadera sensación de cierre. Mateo no se había comunicado para hacer las paces ni para desenterrar el pasado. Me había contactado porque yo era, genuinamente, la mejor arquitecta para el trabajo. Fue la máxima validación silenciosa. Una semana después, recibí un correo espontáneo de la tía Diana. Era la única pariente con la que aún mantenía un contacto semi-regular, principalmente intercambiando tarjetas en las fiestas y alguna que otra llamada telefónica. A Diana le encantaba compartir los chismes de la ciudad, aunque sabía que yo rara vez preguntaba por ellos. Su correo contenía una breve actualización.
Estefanía trabajaba actualmente en el mostrador de atención al cliente de una gran tienda local de mejoras para el hogar. Tenía 31 años. Estaba soltera y seguía viviendo en la diminuta y oscura segunda habitación de la casa reducida de nuestros padres. Según Diana, Estefanía pasaba sus días discutiendo agresivamente con contratistas locales sobre las políticas de devolución de herramientas eléctricas, todavía intentando desesperadamente ejercer alguna pizca de autoridad sobre cualquiera que le escuchara. Mis padres, agobiados por la edad y las deudas, eran miserables, atrapados en una prisión creada enteramente por ellos mismos. Leí el correo una vez, sentí una breve y fugaz punzada de lástima por las personas en las que habían elegido convertirse, y luego eliminé permanentemente el mensaje. Salí de mi oficina, saludé a mi talentoso equipo y salí a las calles vibrantes y bulliciosas de Monterrey. Estaba lloviendo, pero no me importó. No necesitaba un paraguas. Ya no era el chivo expiatorio. Ya no era la niña que lloraba por una caja de corrector de maquillaje, ni la mujer humillada en un brillante vestido verde. Yo era la arquitecta de mi propia vida, y la vista desde aquí arriba era absolutamente impresionante. Si disfrutaste de esta historia sobre dinámicas familiares tóxicas y el karma definitivo, por favor dale al botón de me gusta. Compártela con alguien que necesite un recordatorio para establecer límites y suscríbete al canal para más dramas de la vida real. Toca la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video. ¿Alguna vez has lidiado con un hermano narcisista? Cuéntame tu historia en los comentarios de abajo. Gracias por ver este video.